Buenas tardes, buenas noches. Qué bueno estar aquí, ¿verdad? En la casa del Señor, reunidos como iglesia, como comunidad, en este tiempo de alabanza, de culto, de comunión con Dios, de estudio de su palabra. Lamentamos que el pastor esté enfermo, no esté con nosotros en esta tarde. Me invitó entonces a compartir con ustedes de la palabra del Señor. Y pensando en qué compartir, escogí uno de los temas que me encanta, que por años y años lo estudio, lo reflexiono sobre el tema. Cada vez que descubro algo nuevo, anoto y voy añadiendo, así que este mensaje va a ser bastante largo. Pero el tema es guiados por el Espíritu Santo. Déjenme leer estas palabras. Bueno, yo no tengo presentación. Lo pusieron ahí. Muy bien, qué bueno. Espectacular. Muy bien. Pero voy a leerles unas palabras antes de entrar al versículo. Escuchen. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Pregunta: ¿de quién son estas palabras? Espectaculares palabras, ¿no? Suenan increíbles, como de un gran guerrero del Señor, un obrero de esos poderosos, un profeta del pasado. Esto es Nabucodonosor. Después de que salieron del horno. Esto es Nabucodonosor después que Daniel le revela su sueño. Escuchen otra. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios no voy a decir blanquito, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. La verdad que me espanta cuando leo estas palabras en el libro de Daniel, pensando en cómo es que ante esos poderosos hombres del pasado, esos emperadores de aquel tiempo, hubo un impacto tan poderoso en sus vidas que pudieron escribir incluso estos decretos de que el nombre de Dios fuera honrado, respetado y conocido en todo su dominio. Qué poderosa imagen del resultado de una vida dedicada a Dios y guiada por Él. El Espíritu de Dios, como se llama en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se usa el Espíritu Santo, ya estaba activo, estaba trabajando, estaba moviéndose en la vida del pueblo de Dios y de sus siervos, y provocaba resultados maravillosos, y de eso es lo que queremos hablar en esta noche. Antes de leer el texto, les quiero traer un extracto de una película. La película se llama Los Agentes del Destino. No sé cuántos han visto esa película. En inglés se llama The Adjustment Bureau. Es una película bien interesante, está bastante limpia, no hay nada de ninguna escena mala en la película. Pero una de las escenas es espectacular. El personaje principal se llama David, y él está desesperado porque los agentes del destino hacen todo para impedir que él se encuentre con la joven que él ama.
Entonces David pregunta a Thompson, que era el jefe de los agentes, ¿y qué pasó con el libre albedrío? Thompson, que era enviado por el Consejo Superior, que tiene autoridad sobre los destinos de toda la humanidad, y también para controlar la vida de David, le contesta, ¿y quién dijo algo sobre el libre albedrío? Y continúa, sabes, nosotros experimentamos un poco con el libre albedrío. Después de llevarlos de la edad de la piedra hasta el auge del Imperio Romano, les dimos espacio para ver cómo les saldría. Ustedes llevaron a la humanidad a la edad de las tinieblas por 5 siglos hasta que finalmente decidimos entrar en la escena nuevamente. Y Thompson continúa. El jefe decidió que deberíamos enseñarles mejor cómo montar una bicicleta antes de quitarle las ruedas de aprendizaje. Les dimos el renacimiento, la iluminación y la revolución científica. Pasamos 600 años atemperando sus pasiones con la razón. Entonces, en 1910, nos retiramos de nuevo. Dentro de 5 años, ustedes llegaron a la Primera Guerra Mundial, al fascismo, el Holocausto, y para completar, casi llevan el planeta a su total destrucción en la crisis atómica cubana. Fue tomada la decisión de que interviniéramos antes de que hicieran algo que ni nosotros pudiéramos resolver. Tú no tienes libre albedrío, David. Solo tienes una apariencia de libre albedrío. El mundo se encuentra buscando esta libertad para hacer lo que le da la gana, y por eso se encuentra en un estado caótico. Dios mete justamente ahí, ¿qué? La iglesia, su pueblo. Para alcanzar a ese pueblo, a este mundo, con el poderoso evangelio de Jesucristo, tenemos la oportunidad de escoger dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 13, del 1 a 4 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, yo pasé aquí también, perdón. Hay que volver atrás. Yo estoy. Ayúdeme allá. Bernabé, Simón de Maldoníger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu Santo está en misión, guiándonos a vivir una vida abundante en Cristo, guiándonos en la misión de Dios, dándonos poder, convenciendo al pecador del pecado, intercediendo, consolando, fortaleciendo al débil. Oswald Smith, que fue un canadiense, hace muchos años intentó ser misionero en África. Y él tenía realmente muchos problemas de salud. Las organizaciones misioneras le dijeron, no te podemos enviar para África porque tienes problemas de salud, te vas a morir allá. Él estableció una agencia misionera y se fue para África y no duró 3 años y tuvo que regresar. Pero Dios lo usó poderosamente para enviar a muchos misioneros y envió más de 300 familias de misioneros al mundo, a todo el mundo. Le escribió un librito llamado Pasión por las Almas hace muchos años, pero un libro muy lindo, muy rico, cortito, muy inspirador. En las conclusiones de su libro él dice, si la palabra de Dios dice que él desea que ni una sola alma perezca, entonces
Él falló, porque muchos murieron y aún mueren sin conocer a Cristo. Pero continúa diciendo, no, no es cierto. Dios ha llamado suficientes obreros a su mies. Nosotros somos los que no hemos respondido. Si eso es cierto, tenemos que considerar algunas preguntas. ¿Por qué no hemos respondido? ¿Por qué hemos avanzado tan poco? ¿Cómo opera Dios para que la iglesia sea su instrumento para que el evangelio sea predicado en el mundo? ¿Cómo responden los que van a obedecerle y hacer su obra, influenciando al mundo y cambiando vidas? Jesús había ofrecido respuestas. En Juan 14, leímos esta tarde con los niños Juan 16, pero vamos a leer también Juan 14, dice, sin embargo, cuando el Padre, 14:26, sin embargo, cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Aún en su introducción a su libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas escribe estas palabras. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. En el mismo capítulo, más adelante, en versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Les propongo que el Espíritu Santo ocupa un lugar fundamental en la iglesia y en su labor y misión, pero también es la guía para la vida y el trabajo de cada cristiano. Desconocerlo nos llevará a realizar esfuerzos infructuosos. Hechos 13 relata ese momento en que el Espíritu Santo irrumpe en la iglesia, que aún no daba pasos muy intencionales para avanzar en su tarea de llevar el evangelio a los lugares más distantes de la tierra, y les dirige de forma clara. Es un momento histórico, un evento de impacto que muestra el plan de Dios para la iglesia como agente del reino de Dios y de la obra misionera bajo la dirección del Espíritu Santo. Hace varios años, cuando llevaba ya muchos años involucrado en la tarea misionera, encontré una carpetita en mi casa, estaba enterrada ahí en un armario, y ya tenía un poquito de polvo. La saqué, un documento de la Osana sobre un tema muy distinto, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Pero leí el documento porque me interesó, y encontré una frase, y fue lo que saqué de esa lectura. La frase decía así: el Espíritu Santo está vivo y te puedes relacionar con Él hoy. Una frase, digamos, aleatoria casi, en el medio de este documento, que era un estudio complejo que mucha gente había preparado, pero me habló, me llamó la atención y me hizo parar y empezar a buscar, vivir eso, experimentar eso. Y desde aquel tiempo, desde aquel momento, desde aquella lectura, he estado más atento a la palabra de Dios, buscando ser sensible al Espíritu Santo en diferentes momentos en mi vida. Les cuento una pequeña ilustración, una pequeña experiencia que ocurrió justamente en esa época. Hay una palabra que se usa en Puerto Rico, creo que se usa un poco en el Caribe, en otro lugar del Caribe, que es pon, dar pon. ¿Quién sabe qué es dar pon? Además de Elba. Dar pon, de hecho, fui a estudiar, fui a buscar por qué se usa esa palabra en Puerto Rico. Dar pon es acercar a una persona a algún lugar. Si una persona está pidiendo que lo ayudes a llegar a algún lugar, eso es dar pon.
Sí, la gente, si yo me paro en la carrera y pido que alguien me lleve a algún lugar en la carretera, la persona te está dando pon. Y es porque la idea es poner en tal lugar, es que lo va a llevar a su casa, acercar a su casa, poner en tal lugar. Pues lo que pasa es que un día, un domingo, me tocaba predicar en una iglesia que estaba como a 30 minutos de donde vivíamos nosotros. Y ese día invité a mi hijo mayor a que fuera conmigo. Y nos montamos en el vehículo y salimos. Y por el camino había un pedazo del camino que era una carretera bastante ancha, un expreso, se dice en Puerto Rico, como una autovía en España, pero era corto, no eran pocos kilómetros, pero uno va bastante rápido. Y había un señor caminando al lado de la carretera, levantando su mano, pidiendo ¡pum! Y yo iba con mi hijo a una cierta velocidad normal para la carretera, veo a esta persona y lo que pasa es que tú tienes, bueno, yo sé que aquí en España, porque me tuve que sacar el carnet, como se saca un carnet en España estudiando, y sé que está prohibido hacer eso, ¿verdad? Pedir pon y dar pon en la carretera, acercar a una persona, pero en Puerto Rico no. Y yo tuve como unos segundos para tomar una decisión. Y procesando, ¿verdad? Esa decisión, ahí sentí la pelea en mi interior: paro, no paro, es seguro, no seguro, tengo a mi hijo conmigo, ¿qué hago? Y sentí que debía parar y darle pum, acercarlo, ayudarlo. De hecho, tuve que frenar bastante fuerte, no había nadie casi en la carretera el domingo. Paré un instante ya, tuve que regresar un poquito atrás, vi que el Señor vino corriendo, se acercó y luego subí al vehículo. Y ahí fuimos hablando el resto del camino, me contó su historia, que estaba peleado con su esposa y que iba a ir a otra ciudad de donde venía él, que era la ciudad donde yo iba. Y ahí empecé a hablarle un poco del Evangelio y resulta que él había conocido el Evangelio, era una persona que había tenido una experiencia con el Señor. Oré con él y al final bajó en su ciudad y nunca más supe nada de él. Pero fue uno de esos momentos en que uno tiene que procesar lo que Dios te está diciendo, y eso para mí fue una experiencia de aplicar eso, de estar sensible a la voz del Espíritu Santo. Para influenciar al mundo con el Evangelio, es fundamental reconocer la autoridad del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. El versículo 1, si pueden regresar a la primera parte del texto, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saúl. Aunque no lo creas o no lo veas, desde este lado de la eternidad, Dios se está dirigiendo por medio del Espíritu Santo a su pueblo, a la iglesia y también a tu historia y a la de cada uno de los que le aman. Se considera que Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y también del libro de Hechos, que era un doctor, luego convertido en un seguidor de Pablo, compañero de Pablo en misión, y un estudioso de la vida de Cristo. Lo estudió, fue a buscar información para poder escribir el Evangelio. Escogía muy bien sus términos, era una persona educada, preparada. Y cuando Lucas escribe y utiliza las palabras profetas y maestros, que eran expresiones muy conocidas y muy respetadas, eran palabras de alto respeto en la comunidad, en el pueblo de Israel de aquel tiempo. Él no estaba haciendo eso sin pensar, ¿verdad? Sin pensar bien qué palabras estaba utilizando. Los profetas históricos de Israel eran muy conocidos, no solo por los judíos, pero también por los gentiles en todo el mundo. Eso me recuerda a lo que pasamos hace poco, la Navidad, y que los tres reyes, los cuatro, no eran tres, ¿verdad? Los reyes
los sabios vinieron de lejos. ¿Por qué? Porque habían escuchado de los profetas de Israel lo que habían escrito sobre el nacimiento de un rey. Los profetas representaban autoridad y comunicaban mensajes de Dios, y recordaban los eventos gloriosos y también los eventos terribles del pasado, o aún retaban y alertaban sobre el futuro. Que Lucas afirmara que existieran profetas en aquella aún reciente comunidad de cristianos en Antioquía, significa que ellos estaban seguros de que Dios les guiaba por medio del Espíritu Santo. O sea, la palabra profetas no fue usada aquí ligeramente. También dijo maestros. Es otro término de alto respeto y muy dignificado en el pueblo de aquella época. Elba y yo hemos estado leyendo un libro, terminamos un libro bien interesante, que es como unos cuentos de la época del Talmud, ¿verdad? Un libro de cuentos del pueblo de Israel. Y cada una de las historias habla del maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Así que ese término era un término muy respetado, muy dignificado. Solo los que alcanzaban un alto grado de conocimiento de las leyes, de la historia, de la cultura, de la lengua, de la estructura de la comunidad, y eran capaces de enseñar todo eso a otros, eran reconocidos como maestros. Ellos guiaban y enseñaban al pueblo. Los discípulos, los autores de los evangelios y el pueblo se referían a Jesús como maestros y a nadie más. Así que era un término muy, muy importante de la época. De nuevo, Lucas no usó ese término ligeramente cuando dijo que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Algo había pasado en aquella iglesia, en aquella comunidad, para que ahí llegaran, que era todavía bastante reciente, llegaran a existir un cuerpo de líderes, un cuerpo de hermanos, tampoco son llamados líderes, que pudieran ser llamados profetas y maestros. Esos profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, varios mencionados por nombre, no estaban allí por alguna coincidencia, tampoco se sentían dueños de sus vidas, individual o colectivamente. Ellos estaban profundamente comprometidos con Dios, creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios enviado al mundo, que había muerto en la cruz y resucitó el tercer día, y que había enviado al Espíritu Santo para guiar a los creyentes y a la iglesia. Ellos recibieron instrucciones nuevas para la iglesia, ciertamente no las tomarían ligeramente. Déjenme contarles una otra historia que me gusta mucho ilustrar lo que voy compartiendo para ayudarnos a entender. Yo aprendo mucho leyendo y escuchando algunas historias, ¿no? Nosotros trabajamos con una organización llamada OM, Operación Movilización, que es una organización que tiene barcos misioneros. Antes de tener su primer barco misionero, cuando empezaron a orar por eso, la gente le decía: ustedes son locos, ¿cómo van a comprar un barco? Porque ustedes no tienen tripulación. ¿Quién va a guiar el barco? Se dieron cuenta y era cierto, ¿verdad? Era verdad, y empezaron a orar. Y estuvieron 6 años orando para que Dios les diera la tripulación, para tener el barco. Y Dios le dio finalmente la tripulación, y después también el dinero, mucho más rápido, y pudieron comprar su primer barco. Pero voy a hablarles de una persona de la tripulación que fue el capitán, la persona principal de la tripulación de un barco. Había un capitán de Noruega que tenía una vida terrible, era de la marina mercante. Ustedes saben muchas historias de marineros, han escuchado un poco de la historia de los marineros, y él bebía mucho. Y una vez en Asia, en algún lado, no sé si era en Indonesia, bebió tanto alcohol que cayó en coma. ¿Sabes qué? Si toman, bueno, me imagino que algunos saben que si uno toma mucho alcohol, en algún momento tu cuerpo se entrega, ¿no? Lo pusieron en un hospital, informaron a Noruega, y la empresa en Noruega decidió llevarlo en avión. Estamos hablando de los años 70. Eso debe haber costado un montón de dinero.
Lo llevaron, lo pusieron en un hospital, en una unidad ¿cómo se llama aquí? La unidad de tratamiento intensivo, de cuidado intensivo. Así, UCI. Lo pusieron ahí. En ese hospital y en esa división había una enfermera creyente. Esa enfermera entraba al lugar donde estaba ese hombre en coma y leía la Biblia. A un hombre que está ahí como vegetando, pero lo hacía y lo hizo por mucho tiempo, por muchos días. Pero un día ella llegó a la habitación y el hombre no estaba. No le habían dicho nada y ella salió por el hospital buscando, preguntando si había muerto, qué había pasado. Y nadie en el hospital sabía qué había pasado con el hombre. Todo el mundo estaba, ¿cómo? ¿No está? Y al rato suena el teléfono y la persona al otro lado del teléfono dice: ustedes deben estar buscando un paciente. No se preocupen, él está aquí conmigo, yo soy pastor de una iglesia. El hombre salió de coma y lo primero que hizo fue ir a una iglesia a preguntar cómo podía conocer a Cristo, cómo podía entregar su vida a Cristo. Y él fue el primer capitán de los barcos de operación, movilización. Una enfermera que simplemente obedeció las órdenes de dar testimonio, sea como sea, aunque pareciera una locura. El Espíritu Santo está presente y actúa cuando nosotros estamos presentes y atentos. Versículo 2, la primera parte dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. El texto indica que había una disciplina espiritual comunitaria entre aquellos hermanos de aquella iglesia. Reunidos, ellos practicaban el culto a Dios, la oración y también el ayuno. Estaban comprometidos de verdad con conocer a Dios y a hacer lo que Él deseaba que hicieran. Buscaban ser una iglesia según el corazón y la misión de Dios. Queda claro que el hecho de que el Espíritu Santo hablara no fue una solución de última hora a algún problema grave o una emergencia eclesiástica de la iglesia. Primero, Él habló y el grupo allí reunido de la iglesia estaba presente y dispuesto a escuchar, atento. Jesús mismo dejó claro ese principio, tal como lo leímos en el capítulo 13 de Juan, y también como nos leyeron para los niños del capítulo 16, versículo 13. Voy a leer del versículo 13 al 15. Dice así: cuando venga el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Es bien interesante este pasaje porque Jesús, poco más adelante, les diría a los discípulos otra vez: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id, ¿verdad? Y luego les dice: yo les enviaré el Espíritu Santo. Les estaba diciendo que la autoridad que Él tiene, entre Él y el Espíritu Santo hay una comunión y ellos se conocen, se hablan, y cuando el Espíritu Santo instruye, no pensemos que eso es algo diferente, algo nuevo, sino es la continuación de lo que nuestro mismo Mesías y Salvador Jesús nos ordenó hacer. Así que la misión de Dios es cumplida también cuando el Espíritu Santo nos guía como iglesia e individualmente. Una otra experiencia muy personal también fue cuando estábamos en Turquía. En un momento, después de varios años de estar trabajando y buscando establecer iglesia allí, reuniéndonos en nuestras casas con algunas personas que tenían interés. Luego hubo un primer bautismo
decidimos por primera vez tomar la comunión como iglesia. En ese grupo, obviamente, nosotros íbamos a otras reuniones y ahí tomamos la comunión, ¿verdad? Recibimos la Santa Cena. Pero como grupo, entre esos turcos que estaban comenzando a escuchar el Evangelio, conocer el Evangelio, como no había ninguno que se había bautizado todavía, nunca habíamos tenido una Santa Cena, porque sería extraño, ¿verdad? ¿Cómo tú haces? No sé cómo hacían Diego y Gladys por allá donde estuvieron. Si no había ningún otro creyente local en tu culto, tú no vas a tener una celebración de la Santa Cena. Pues llegó el momento de tener la primera Santa Cena porque se habían bautizado algunos turcos. Nos reunimos para planificar la Santa Cena. Entonces nos preguntábamos, éramos de muchos trasfondos diferentes, éramos de 4 denominaciones diferentes, de 4 países diferentes, de 4 experiencias, digamos, ¿verdad? De 4 trasfondos diferentes, como ya dije. Entonces estábamos hablando de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a ser con una copa o van a ser con las tacitas? ¿Verdad? Vamos a dar un pedazo de pan, cada uno rompe un pedacito, le vamos a dar ya los pedacitos partidos. Y tuvimos como 2 horas hablando de eso. Hasta que finalmente nos dimos cuenta que estábamos perdiendo tiempo. Había un hermano allí que ya llevaba 20 años trabajando en Turquía, tenía mucha experiencia, ya lo había hecho antes. Y dijimos, espérate, dejamos que este hermano Andrew, que ya tiene experiencia, que él nos diga cómo hacerlo, cuál fue su experiencia, cuéntanos y vamos a hacerlo así. Y en 3 minutos terminamos de tomar la decisión. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo, porque Él quiere guiarnos en la tarea que nos ha llamado a hacer como pueblo de Dios y como iglesia. El Espíritu Santo revela el plan de Dios para la iglesia y para nuestras vidas. Y ese plan está muy claro. La segunda parte del versículo 2 y versículo 3 dicen: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Es curioso que el meticuloso Lucas no escriba cómo el Espíritu Santo habló, tal como lo hizo cuando describe los eventos de su primera venida al inicio del libro de Hechos, en el primer capítulo, de la parte que leímos en la llegada del Espíritu Santo. Tal vez el enfoque aquí de Lucas era no el cómo el Espíritu Santo habló específicamente, sino qué fue lo que dijo. Las instrucciones fueron claras y específicas, aunque no ofrecían detallados pasos a seguir. Las instrucciones tenían que ver con 2 hombres y un objetivo. Esas son las instrucciones. 2 hombres con un propósito, con una misión, con una tarea. Eso es todo. Y evidentemente no hubo dudas y tampoco la necesidad de más explicaciones. Las palabras de Jesús a sus discípulos que no habían sido olvidadas fueron cumpliéndose en la vida de aquellos hermanos de aquella iglesia. La sabiduría y experiencia de Bernabé y la transformación en la vida de Pablo y su cada vez más claro entendimiento sobre su llamado a los gentiles les dieron la línea de partida. Pronto la iglesia obedeció, enviándolos, no sin antes volver ante el Señor en ayuno y oración para presentarle a Él todo. Quiero hablar un poquito de esas 4 expresiones que aparecen en ese versículo, en esa parte del texto que leímos. Ayunando. Dice que antes de enviarlos volvieron a orar, ayunar, orar, le pusieron las manos, luego los despidieron. El ayuno fue un proceso de preparación interior, una preparación espiritual, individual y colectiva. Ellos juntos ayunaron, preparándose para esa misión, esa tarea tan significativa que estaban por empezar. Orando, una preparación del exterior, del camino, del campo de trabajo. Querían
pedir que Dios los acompañara, que Dios fuera delante de ellos, que Dios les diera fuerzas y discernimiento. Les pusieron las manos. Es una preparación de equipo, creando ese cuerpo que era ese equipo que se estaba formando, dándoles autoridad, enviándoles en su nombre y también asumiendo sobre ellos, al poner las manos, tomando sobre ellos mismos la responsabilidad de cuidarlos, de enviarlos, de ser sus pastores responsables por ellos. Y luego despidieron, no los detuvieron. Por la fe pisaron el Jordán de la tarea evangelizadora y de la tarea misionera que estaba por empezar. Les voy a contar otra historia, cortita. Hay un hermano venezolano que algunos de ustedes a lo mejor conocen, que Dios lo llamó a ser misionero entre musulmanes. Ha estado muchos años sirviendo aquí en el norte de África, todavía sigue ahí, aunque ahora vive acá en España. Y él era profesor de educación física en Venezuela. Cuando fue a Marruecos tenía la situación de que cómo tengo la visa para quedarme aquí. Y se le ocurrió, no sé si alguien le dijo, mira, ofrécete para ser profesor de educación física en alguna escuela. Y dijo, pues qué bien, voluntario, fantástico, lo voy a hacer. Y fue, buscó una escuela, encontró una, se ofreció, lo aceptaron, le dieron. La directora de la escuela dijo, bueno, porque yo tengo profesores de educación física, pero tengo a unas personas con impedimentos físicos, quizás tú puedas trabajar con ellos. Qué bien, fantástico, empezó a trabajar con ellos. Y entonces la escuela le dio una carta y él fue, solicitó la visa, y un día lo llamaron y le dieron la visa. Y él no volvió a la escuela. Un día la directora lo llama y le dice, ¿qué pasó? No han venido, los estudiantes te han extrañado. Le dice, no, es que ya yo tengo y cuando iba a decir la visa, se dio cuenta de qué era lo que él estaba haciendo. Qué error tremendo, ¿no? Qué cosa más terrible. Esa no era la tarea, esa no era la misión, o por lo menos no era así que Dios lo había llamado a cumplir su misión. A veces el Espíritu Santo nos va a llamar la atención, a exhortar, porque no estaremos cumpliendo la misión como Dios nos ha llamado a cumplir la misión. Y finalmente el Espíritu Santo capacita, envía y va con el que sale a la tarea. Versículo 4 dice, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Bernabé y Saulo estaban preparados, no eran perfectos porque todos estamos siendo transformados, pero Dios los había llamado a lo largo del camino y a lo largo del camino habían sido capacitados. Conocemos que Bernabé, su nombre significa el hijo de consolación, el consolador. Era un siervo, un hombre dispuesto que se dedicaba al Señor, era de la tribu de Leví, una tribu de profetas, de sacerdotes, de un linaje consagrado al Señor. Lucas cuenta en el capítulo 4 que él tenía muchas propiedades, la había vendido y había entregado todo el dinero a los apóstoles. Así que él había puesto todo lo que tenía a servicio de la misión de Dios. Luego de la conversión de Saulo, Bernabé fue su mentor. Reclutó a su sobrino, dice el texto que Juan fue con ellos, Juan Marcos, leemos más adelante algo de ellos. Así que Bernabé fue ese hombre que Dios había preparado a lo largo de su historia para esa misión. Pablo, que antes era llamado Saulo, conocemos un poco de su historia a través de él mismo, de sus cartas y también de Lucas, lo que escribe en el libro de Hechos. Es interesante que Lucas decide llamarlo Saulo aquí, no lo llama Pablo, ¿verdad? Lo llama Saulo. ¿Por qué será que utiliza su nombre de antes de su conversión, ¿verdad? No sé, algunos se han preguntado si no es porque Lucas en aquel momento al escribir entiende que Saulo todavía era una persona en transformación, estaba todavía siendo preparado
transformado por el Señor para hacer todo lo que más adelante iba a hacer. Lo que sí sabemos es que enviado por una iglesia guiada por el Espíritu Santo y acompañado por un discípulo guiado por el Espíritu Santo, Pablo se transformó en un predicador a pobres y poderosos, intercesor por nuevos líderes y por autoridades, pensador, escritor, misionero, náufrago, hacedor de tiendas, prisionero, un hombre que impactó al mundo desde sus días y sigue impactando el mundo hasta hoy, cumpliendo lo dicho por Dios a Ananías en Damasco, cuando le dijo: porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Pablo y Bernabé verían muy de cerca la presencia, poder y dirección del Espíritu Santo en su trabajo misionero, exactamente como el Espíritu Santo había dicho a la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo en ocasiones los llevó donde no planificaron ir. En otro momento los impidió de ir a donde planificaron ir. Ministró gracia y fuerza para enfrentar el dolor y la cruel persecución. Y enfrentó él mismo el dolor enfrentaron ellos mismos el dolor y la fiel y la cruel persecución. Dicen que Bernabé murió ahí en Chipre, perseguido por su propia gente. Él es considerado el apóstol o el santo, ¿no?, por la iglesia ortodoxa en Chipre. Le dio discernimiento y poder para sanar y desatar cadenas. Nobles autoridades, pensadores, empresarios y gente de los más diversos orígenes escucharon y recibieron el Evangelio de Cristo. Iglesias fueron establecidas, líderes fueron formados y fortalecidos. Me acuerdo de una predicación de un hermano que era líder de OM, llamado Frank Dietz, donde le utilizaba ese mismo texto. Y él decía que bajo el Espíritu Santo nosotros recibimos todo el poder para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Pero entonces él decía en voz muy alta, él decía, de hecho le hacía una pregunta a la audiencia: ¿cuánto poder hemos recibido? Y la audiencia respondía: todo poder. ¿Cuánta autoridad hemos recibido? Toda autoridad hemos recibido para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Les cuento una última historia. Cuando fui a trabajar en el barco, ahí había un señor británico mayor, mucho mayor ya en aquel tiempo, bajito así, que hablaba muy difícil, hablaba un inglés muy difícil, era difícil entenderlo. Y hablaba difícil porque él había sido boxeador y había llevado muchos golpes, se le veía un poco de deformación. Y me imagino, ¿verdad?, que todos esos golpes lo habían dejado un poco afectado en muchos aspectos, y por eso hablaba muy difícil. La historia de Billy Jones, se llamaba él, es que ese hombre, después de ser boxeador, perdió todo lo que ganó y fue a terminar en la India. Estaba sucio en las calles de la India, borracho, perdido, y ahí conoció a Cristo por medio de un equipo de obreros, de misioneros que predicaban el Evangelio en las calles de la India. Su vida fue transformada. Aceptó a Cristo, era otro hombre. De hecho, entiendo que había sido soltero toda su vida, llegó hasta casarse, ya mayor, mucho mayor. Nosotros lo conocimos, creo que Eva lo conoció también, ya todavía con su esposa. Pero él tenía una pasión por Cristo. Y en todo lugar donde el barco llegaba, él decía: ¿cuándo puedo empezar a predicar en las calles? Y entonces tú te encontrabas con Billy Torres en los pasillos del barco, si el barco estaba en América Latina, obviamente necesitaba un traductor, o el español o el portugués, ¿no? Te encontrabas con Billy Torres por el pasillo y él estaba buscando un latino que le pudiera interpretar para evangelizar en la calle. Así que ya tú sabías, y como era tan difícil interpretar para él, yo interpreté para él muchas veces, hasta aquí en la isla de Madera, una vez me recuerdo muy bien, pero era impresionante este hombre.
lo que Dios hizo en su vida, la transformación que ocurrió en su vida y la pasión que puso en su corazón para dar testimonio del Evangelio. Pienso que fue obra del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente de menos de nosotros mismos y mucho más de la presencia y dirección del Espíritu Santo. Lucas termina el capítulo 13. Nosotros empezamos con el capítulo 13 de Hechos con estas palabras. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo. Oramos. Querido Dios, qué hermoso, Señor, que enviaste a tu Hijo para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestros pecados, para ofrecernos vida y vida abundante. Pero no solo eso, también enviaste al mismo Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias porque no nos dejaste. Nos diste instrucciones claras, enormes, gigantescas. Es una tarea inmensa. La de ser testigos en el mundo. Aunque sea una persona, es una tarea sobrenatural. Pero pusiste tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos a escuchar su voz. Ayúdanos a acercarnos, a buscarlo. Ayúdanos a estudiar tu palabra con el corazón, los oídos, el corazón, la mente abiertos para que tú nos hables de verdad. ¿Qué cosas estás haciendo, quieres hacer en el mundo, quieres hacer en nosotros? Y también qué quieres hacer en nosotros como iglesia, como comunidad. Guíanos, Señor.